En mi intervención, bueno, creo que va a ser complementaria de la que me ha precedido, la del doctor Conejo, y realmente pues me ayuda a su planteamiento, me ayuda a evitar, me ahorra una serie de elementos que estaban haciendo que fuera, que tuviera mucha información para suministrar. Yo no tengo iconografía, pero yo creo que esta magnífica entrada desde la cultura visual al tema del hospital me parece que sirve como un marco excelente para entender lo que voy a plantear a continuación. En el punto de, como voy a hablar de, o voy a tratar de inscribir la asistencia hospitalaria, porque realmente de la asistencia hospitalaria no voy a hablar, en el contexto de la atención a la pobreza y también teniendo en cuenta el papel que la medicina va a jugar en todo ello, como un elemento adicional a la caridad, y por supuesto también la nueva digamos, ética del bien común, del bien colectivo, del bien público, que va a ser un elemento articulador de la asistencia hospitalaria en el contexto medieval, tanto en la ciudad de Barcelona como en el contexto de la Corona de Aragón, como en el conjunto del mundo europeo mediterráneo y más allá. Esto es algo que forma parte, digamos, de lo que es la Christianitas medieval en toda Europa. Bien, el punto de partida de mi reflexión tiene que ver con un texto que hace años, me llamó la atención hace unos años, y que es el texto del régimen de la pestilencia de Jacques d'Agramunt, profesor de la Universidad de Lleida y autor de uno de los textos más tempranos textos médicos en relación a la prevención de la peste, con motivo de la peste de mediados del siglo XIV, que tiene pues una serie de peculiaridades muy llamativas, comenzando por el hecho de que es un texto escrito en una lengua romance, en catalán, en un contexto en el que la mayor parte de los textos médicos van dirigidos a un público profesional y, por tanto, están escritos en latín. Es decir, esto ya nos está llamando la atención que está dirigido a un público distinto al habitual en los tratados de peste. Por otra parte, nos encontramos también con que es un texto que en cuya epístola, que es el punto de partida de la obra, nos encontramos con una referencia clara a que es un texto escrito por voluntad del autor de corresponder a todo lo que debe a la ciudad de Lleida, y se lo dirige a la paería, al consistorio local, pide que ese texto señala que está dirigido a educar y a hacer que la población de la ciudad, independientemente de la población profana que no tiene formación sanitaria, pueda protegerse de la peste, y pide que los paers hagan una difusión y hagan copias incluso para que todo ese texto se difunda lo más posible. Y queda muy claro que la voluntad de ese texto es, como se señala en el segundo párrafo, lo tractat aquest és fet principalment a profit del poble en la instrucció dels metges, i se dice com lo damunt tractat, segons ja he dit, sia fet a utilitat comuna i pública, placien senyors donar-ne trasllat a tothom que ne vulgui copia. Es decir, que hay una voluntad clara de difundir el texto y de servir al bien común. Esto es lo que a mí me llamó la atención de entrada, y a partir de este texto que utilizo como preámbulo, lo que voy a hacer es analizar la noción del bien común en el contexto de la cristiandad medieval y muy concretamente de la espiritualidad renovada de las órdenes mendicantes. Voy a abordar también la
influencia que tiene, y es mi hipótesis, ese ethos mendicante en los médicos, en su cultura y en su manera de entender su trabajo en el contexto medieval. Un tercer punto va a ser de qué manera la salud va a ser construida en el mundo medieval a consecuencia de esta idea como uno de los elementos de ese bien común. Y finalmente voy a apuntar otra consecuencia de esta idea de persecución del bien común, que es el desarrollo del auxilio de pobres en el conjunto europeo, no solo medieval, sino de todo el antiguo régimen, porque realmente aquí estamos hablando de procesos que, como ya se ha avanzado en las intervenciones anteriores, no podemos darles la etiqueta de medievales o modernos. Yo creo que en ese sentido hemos de manejar más bien categorías como las del antiguo régimen. Es un modelo de asistencia que va a iniciar, que solo se va a iniciar el cambio a partir del siglo XIX, en algunos casos muy avanzado el siglo XIX, y en ese sentido creo que es muy acertado que el planteamiento de estas jornadas haya sido en dos etapas, una primera jornada de 2 días, la que tenemos en este momento, y la de final de año para el periodo contemporáneo. Bien, el bien común es un concepto aristotélico, pero, como digo, el bien común en el contexto medieval es una reelaboración de la filosofía escolástica, concretamente, sobre todo por parte de Tomás de Aquino, en el caso de este concepto, y nos encontramos con que, a resultas de esta reelaboración escolástica, de esta nueva espiritualidad cristiana que las órdenes mendicantes llevan, hay una nueva, se produce el desarrollo de una nueva ética de la responsabilidad ante los problemas colectivos de esas sociedades medievales. Los actores fundamentales de esa nueva ética son las órdenes mendicantes. Los escenarios preferentes de esa nueva ética es el mundo burgués, es el mundo urbano, el mundo de las ciudades y villas medievales, que están cobrando un peso creciente desde el punto de vista económico y sociopolítico en el mundo medieval frente al mundo feudal. Van a jugar estas órdenes mendicantes y estos valores, van a jugar un papel relevante, muy relevante, en la definición de nuevos modelos de organización política y social, primero en el contexto ya de estas ciudades y villas, y también como embrión de lo que con el paso del tiempo va a ser también la organización de los primeros estados modernos. Y más en concreto, en el caso de la Corona de Aragón, el papel de los franciscanos, que ha sido analizado por autores como Evangelisti, nos encontramos con que, según la tesis del propio Evangelisti, es obra de los franciscanos el proceso a través del cual una serie de términos relacionados con la cristiandad, con el cristianismo, con la teología cristiana y con la moral ligada a esa teología cristiana, van a dar paso a expresiones que tienen que ver ya con una cultura ética de la cosa pública, y finalmente también con instituciones en el ámbito de esa comunidad que organizan, o modos de organizar esa cosa pública. Los franciscanos y las órdenes mendicantes van a ser también artífices de una nueva consideración cristiana de las transacciones comerciales dinerarias, pasando por un proceso que va desde una inicial incorporación, todavía con muchas reticencias, de las prácticas económicas dinerarias a la propia espiritualidad, a la justificación del comercio
del comercio mundano, el comercio más allá del mundo religioso, bajo determinadas condiciones que prefijan y que consideran que si cumplen esas condiciones contribuyen al bien común y por tanto no deben ser condenadas. En ese sentido también las órdenes terciarias de las órdenes mendicantes, es decir, las organizaciones de laicos que viven el ideario de esas órdenes terciarias en su propia vida familiar y mundana, es un elemento fundamental, digamos, es un brazo de actuación que refuerza el impacto de esta nueva espiritualidad en el contexto de estas sociedades. Aquí, bueno, hay toda una doctrina de la intención como manera de justificar o condenar desde el punto de vista religioso las actividades económicas dinerarias. Bien, el paso siguiente que me pareció interesante testar era el ver en qué medida este etos mendicante podía estar presente de la misma manera que lo está en todas las élites medievales y influye grandemente este nuevo etos de las órdenes mendicantes, en qué medida un grupo que forma parte de esta élite, como son los médicos universitarios, estaban influenciados por este etos mendicante. Y me encontré, curiosamente, que tenemos dos testimonios de la propia Corona de Aragón de médicos, uno de ellos de Lleida, el ya citado Jaume d'Agramont, y otro de la Valencia de finales del siglo XV, Lluís Alcañís, los dos autores de sendos textos, sendos tratados de peste en catalán, en ambos casos, es decir, dirigidos a un público más allá de la profesión médica. Y me encontré con que en esos textos hay elementos propios del franciscanismo. No me puedo detener, esto cuando se publique este material pues ya estará recogido, pero sí que he señalado ahí en colores distintos para llamar la atención sobre elementos que a mi juicio son parte de esta cultura franciscana, no solo el tema de la humildad sino también incluso pues, aspectos como puede ser la idea de un modelo causal donde la intervención divina aparece de forma muy inmediata, es decir, desde un planteamiento emanentista, que tampoco voy a detenerme porque si no, no avanzamos. Bien, y entonces paso entonces al tema de qué manera, en este contexto de la contribución mendicante a la cristianización de la idea del bien común, como elemento articulador de estas sociedades medievales, estas sociedades del antiguo régimen, la salud tanto individual como colectiva entra a ser parte de este programa y de hecho se convierte gradualmente en uno de los bienes comunes más preciados en estas ciudades y villas del occidente cristiano. De nuevo recuerdo que el contexto es el de una economía dineraria basada en la producción y en el comercio de bienes manufacturados tanto en el seno de esas comunidades como en los intercambios con otras comunidades, que tenemos que tener en cuenta que esta es una sociedad productiva, una sociedad abierta, que necesita, por tanto, la salud como una precondición para la fuerza de trabajo y para la producción, que la salud también, las élites se aperciben de que la salud de esa comunidad en las cuales ellas forman parte es un elemento
que les asegura y que es necesario la salud del conjunto, de la salud común, es un elemento que les permite proteger su propia salud y su propio bienestar, y porque en última instancia, además, el que no exista esa salud y el que no exista unos mínimos de bienestar para el conjunto de la población pone en peligro la preservación de su propio status quo social. Bien, es claro que, ya lo ha señalado también Toni Conejo, que los conceptos de salud física y salud espiritual son conceptos inseparables en la Europa del antiguo régimen, no solo por el hecho de que estamos moviéndonos en un momento en el que todavía el dualismo que Descartes establece entre el cuerpo y el alma pues no ha llegado, sino también porque son sociedades confesionales en las que, y cuando hablo de sociedades confesionales me estoy refiriendo no solo a la sociedad cristiana, sino también a las otras dos sociedades relacionadas con religiones monoteístas de carácter creacionista y que, bueno, conocidas como parte del tronco de Abraham, es decir, el judaísmo y el islam, nos encontramos con que la salud física, es decir, y el cuidado de esa salud física, el cuidado de esos cuerpos, está supeditada a la salud espiritual, a la salud de las almas. Y sin salud de las almas no puede haber, a su manera de entender, una salud física. Bien, en este caso concreto también ofrezco testimonios relacionados con, en este caso, órdenes, frailes o individuos relacionados con la espiritualidad mendicante en la Corona de Aragón, con el caso del mallorquín Ramón Llull y del valenciano Francesc Eiximenis, de nuevo, que también ha aparecido ya previamente, y vemos cómo muy tempranamente existe se ponen en juego ideas por parte de estos, en el caso de Llull, seguramente un franciscano terciario, en el caso de Eiximenis, claramente un franciscano, la relación entre el interés por la salud y la relación de cuestiones como la templanza en el comer y en el beber como fundamento de nueva salud, o ya en el caso de Eiximenis, que es una figura fundamental en la construcción de toda una economía política en las sociedades del antiguo régimen, la relación entre la participación cívica en la organización de la sociedad y la salud colectiva de todo ese cuerpo social. Bien, esta idea de la salud como un bien común es una idea que también va a ir pareja a la consolidación práctica y a la legitimación jurídica por parte de los poderes políticos, tanto civil como eclesiástico, de un nuevo modelo de medicina profesional surgido en las universidades, el modelo de Agramont, el modelo de Alcañiz, que es profesor en la Facultad de Medicina de la recién fundada Universidad de Valencia a finales del siglo XV, y nos encontramos con que en este contexto los médicos universitarios van a ser percibidos crecientemente como atesoradores de las prácticas y de conocimientos expertos en exclusiva para preservar y para recuperar la salud cuando se pierde. Y en referencia no solo a la salud individual, sino en referencia a la salud colectiva, como hemos visto como una muestra en el caso de Agramont. Aquí hay un término, una expresión que está presente y desarrollada por parte del propio Tomás de Aquino, y es el de artifex factibus sanitatis, es decir, el médico es un hacedor, es un artífice hacedor de la salud. Y esto lo está diciendo nada menos que uno de los constructores intelectuales de la filosofía escolástica, como es Tomás de Aquino, en el siglo XIII. Bien, esta situación tiene unas repercusiones
políticas y tiene unas consecuencias prácticas en la vida cotidiana de estas comunidades, y nos encontramos como consecuencia de la valoración de la salud como un bien colectivo, las comunidades se van a preocupar crecientemente por el establecimiento de medidas de saneamiento urbano, sea en el tema de la evacuación de excretas como en el aporte de aguas limpias. Se van a preocupar por el control de los alimentos que se venden en los mercados, se van a preocupar por la lucha contra las enfermedades epidémicas, se van a preocupar por la regulación de las actividades de diversos grupos de prácticos sanitarios que ejercen sus actividades en el contexto de un mercado sanitario muy abierto, donde no solo hay profesionales ligados al mundo universitario y con una formación, digamos, sofisticada desde el punto de vista teórico, sino toda una escala de prácticos sanitarios muy amplia. Y vamos a ver también que estas comunidades van a contratar prácticos sanitarios en circunstancias extraordinarias o circunstancias ordinarias para cubrir unas necesidades básicas de la población en caso general o en situaciones de emergencia. Aquí también he recogido una serie de ejemplos, básicamente dos en relación con denuncias al Beguer por asuntos de salud pública en la Barcelona del siglo XIV, a cuenta de abocamientos incontrolados de saneamiento, de letrinas y de cloacas en el CAL de Barcelona, y también de humos contaminantes derivados de la fabricación del bermellón en una zona próxima a un convento de monjas y que había dado pie a una denuncia. No solo este tema se limita a la Corona de Aragón, y esto es importante. Yo creo que Toni Conejo ha señalado previamente que los procesos de consolidación hospitalaria no están reducidos únicamente a los que conocemos mejor, que son los que arrancan a partir del siglo XV y se alargan hasta finales del XVI, principios del XVII, sino que hay procesos antes. Bueno, pues aquí también nos estamos encontrando, obviamente, con que este papel de las órdenes mendicantes en el tema, el interés por la salud colectiva y la promoción de la salud colectiva está presente. Esto ya lo sabíamos, más allá de la Corona de Aragón, más allá de los reinos ibéricos, en el mundo italiano está muy presente, y es uno de los sitios donde innovaciones más pioneras detectamos, pero incluso en otros países de Europa como Inglaterra, más recientemente se ha podido constatar procesos muy similares de desarrollo de la preocupación por la salud pública e implicación de estas órdenes mendicantes también, en la época anterior a la reforma, en la construcción, por ejemplo, de redes de saneamiento, en la financiación de estas redes, en compartir estas redes con los ciudadanos, etcétera. Bien. Bien, el último punto que voy a tocar era la cuestión de la pobreza. La pobreza va a ser percibida como algo que tiene que ver con que requiere una respuesta desde la moral cristiana, por lo que ya se ha señalado del mandato evangélico de la caridad, por las obras de misericordia, también por esta nueva ética de la responsabilidad colectiva que vehiculan las órdenes mendicantes en el mundo medieval, pero también la pobreza va a haber un impulso para darle respuesta a partir de la percepción que en el siglo XV empieza a ser muy clara, de que los pobres son una fuente de infección y de contagio. Y cuando digo infección y contagio, me estoy refiriendo tanto al contagio físico como moral, por esta falta de separación entre lo natural y lo moral. Por otra parte,
la pobreza se convierte en una amenaza al orden social y a la seguridad de toda la comunidad, y esto lleva a subrayar dentro de estas medidas dirigidas al bien común, a dar respuesta a este problema desde las entidades públicas y desde el mundo de la municipalidad. Hay un miedo social al contagio, se aprecia los graves perjuicios derivados del abandono de los pobres en las ciudades y concretamente se dan respuestas que a partir de la obra de Joan Luis Vives a comienzos del siglo XVI y muy concretamente en el mundo de Flandes, en la ciudad de Brujas, se dan respuestas desde la municipalidad a la pobreza. Bien, son textos que no puedo citar. Ya, y nada, quería simplemente acabar señalando que lo que he querido, no puedo hablar de los hospitales, pero sí que quería acabar señalando, bueno, pues recapitulando la centralidad de la noción aristotélica al bien común para entender todos estos procesos, la reformulación de esta noción por parte de las órdenes mendicantes, el influjo muy grande de estas órdenes y de su espiritualidad en la cultura y valores de las élites urbanas medievales y modernas, incluidos los propios médicos, el proceso de construcción de la salud individual y colectiva como uno de los bienes comunes más preciados en estas comunidades, el auxilio de pobres como una respuesta de estas comunidades al crecimiento de la pobreza y el desarrollo, finalmente, del hospital como una institución emblemática de la asistencia social, pero con una presencia creciente de las prácticas sanitarias a lo largo del tiempo. Y nada más. Muchas gracias.